Alrededor de las 8 o 9 de la mañana llegué al banco de metal amarillo, desde el cual había contemplado el mundo. La noche en la que arribé al futuro, recordé las apresuradas conclusiones que había cazado esa noche, y no pude evitar reírme amargadamente de lo confiado que había sido. Ahora veía el mismo paisaje bello, el mismo follaje abundante, los mismos palacios espléndidos y las mismas imponentes ruinas, el mismo río de la Plata que corría en aquellas fértiles orillas, los árboles vestidos de las bellas personitas que se movían ahí y allá, entre los árboles. Algunas de ellas estaban bañando en el mismo lugar que se habían salvado a la buena. Y esto me asestó de una repentina puñalada de dolor. Y como mancha sobre el pasaje se elevan las cápsulas que cubrían las tuberías que conducen al mundo inferior. Entendí ahora todo lo que oculta la belleza de las personas del mundo superior. El día les resultaba tan agradable como les resulta el ganado que se pase en el campo. Tampoco eran conscientes como el ganado y la existencia de ningún enemigo y no pasaban ninguna necesidad y terminaban igual. Me aflijo a pensar en lo breve que había sido el sueño del intelecto humano. Había cometido suicidio, se había dedicado a alzar el bienestar y la comodidad al construir una sociedad equilibrada que tuviese la seguridad y la estabilidad como lema, y había concretado sus esperanzas para terminar este gesto. Alguna vez, la vida y la propiedad habían alcanzado una seguridad casi absoluta. Los ricos habrían alcanzado una seguridad casi absoluta. Los ricos habrían logrado garantizarse su riqueza y su comodidad. Los abnegados, trabajadores, la vida y el trabajo. Sin duda, aquel mundo perfecto no había existido ningún problema de desempleo. No habría quedado ninguna cuestión para resolver. Y esto siguió una gran quietud. Es una ley de la naturaleza. Muchas veces olvidaba que la versatilidad intelectual es una recompensa que nos concede la fuerza de cambio, peligro y problemas. Un animal es en perfecta armonía con un entorno de un mecanismo perfecto. La naturaleza no apela a la inteligencia hasta que el ámbito y el instinto resultan insuficientes, donde no hay cambio ni necesidad de cambio. No hay inteligencia, solo participan de la inteligencia. Aquellos animales no se ven obligados a enfrentar una gran variedad de peligros y necesidades. De esta forma, a mi juicio, el hombre del mundo superior había evolucionado, a la deriva hacia una hermosa debilidad, mientras que del mundo inferior lo había hecho hacia la mera industria mecánica. Pero incluso a este estado de perfección le había faltado algo para alcanzar la perfección mecánica, una permanencia absoluta. Al parecer, en algún momento la alimentación de los seres humanos del mundo fue inferior y se había visto interrumpida. Pero uno u otro motivo, la madre necesidad que habían conseguido mantener a raya durante varios miles de años, hizo así su regreso desde abajo. Probablemente el estar en contacto con las máquinas, que sin importar que sin importar cuán perfectas sean, siempre necesitan un poco de pensamiento. Así, para operarlas más allá del ámbito, el mundo inferior sí se había perdido muchos y casi todos los rasgos de la humanidad. Retuvo más iniciativa que el mundo superior, y cuando los hombres del mundo inferior se quedaron sin ninguna otra carne, regresaron a lo que hasta entonces un antiguo hábito se les había prohibido. Así interpreté el mundo por primera vez, en el año 802.701. Tal vez sea la explicación más errónea a la que pude llegar el ingenuo humano, pero fue la que llegué a entender, y así se le transmitió. Después de las fatigas, la euforia y los errores de aquellos días, y a pesar de mi dolor, este banco, la tranquila vista y la tibia luz del sol me resultaron bastante agradables. Estaba muy cansado y tenía sueño, y pronto mis teorías se convirtieron en bostezos. Comprendiendo lo que quería darme cuenta, a entender con esto. Acepté mi propia sugerencia y, acostándome en el pasto, tomé una larga y refrescante siesta. Me desperté poco antes de que se pusiera el sol. Me sentía a salvo del peligro de los Morlocks. Me sorprendían dormido y, tras desesperarme, bajé por la colina hacia la Esfinge Blanca. Hacia la Esfinge Blanca.
En una mano llevaba la barra de hierro y con la otra jugaba con los fósforos que quedaban en mi bolsillo. Entonces ocurrió algo inesperado. Al acercarme al pedestal de esta esfinge descubrí que las puertas de bronce estaban abiertas. Habían bajado enterrándose en el suelo por unas ranuras. Me quedé de pie en la entrada dudando si convenía entrar o no. Dentro del recinto había un pequeño espacio y en un cital elevado es una máquina. En una esquina estaba la máquina del tiempo. En el bolsillo llevaba las pequeñas palancas. Después de todos mis elaborados preparativos para enfrentar por la fuerza de la esfinge blanca, me encontraba con una mansa rendición. Me dejé caer la barra de hierro lamentando casi que no haber tenido la oportunidad de usarla. Mientras me disponía a entrar, se me cruzó de pronto una idea por la cabeza. Por primera vez entendí las operaciones mentales de los Morlocks, conteniendo las ganas de reír. Crucé el marco de bronce y me subí a la máquina del tiempo. Me sorprendí al descubrir que había sido cuidadosamente limpiada y engrasada. Más tarde, he llegado a sospechar que los Morlocks probablemente la hayan desmontado, al menos en parte, en vano. Intento por entender para qué servía. Y entonces, mientras la examinaba de frente y disfrutaba del mero contacto con el aparato, sucedió exactamente lo que yo esperaba. Los paneles de bronce volvieron a subir y cerraron la entrada, con un ruido metálico. Estaba atrapado en la oscuridad. Eso pensaban los Morlocks. Yo no pude evitar reírme entre dientes. Ya podía oír sus risas, mientras avanzaban hacia mí. Con una gran calma me dispuse a encender un fósforo. Luego, solo tenía que colocar las palancas en su lugar y desvanecerme ante ellos como un fantasma. Pero había pasado por alto un pequeño detalle. Aquellos fósforos eran de ese tipo odioso que solo se enciende en contacto con la caja. Como podrán imaginarse, perdí la calma. Las vestizuelas estaban ya muy cerca de mí. Una de ellas me tocó, en la oscuridad. Sacudí las palancas a uno y al otro lado para protegerme, y comencé a subir al asiento de la máquina. Una mano se posó sobre mí y luego otra. Estaba obligado a defender las palancas de sus ávidos dedos sin dejar de buscar los pernos que encajaban. De hecho, poco a poco casi me quitaban una de ellas. Cuando la sentí resbalar de mi mano, no tuve más remedio que dar golpes de cabeza en la oscuridad. Pude oír el ruido del cráneo de un Morlock. Para recuperarla, esta última escaramaza fue mucho más íntima que la pelea en el bosque, creo. Al fin, conseguí poner la palanca en un sitio y lo empujé. Las manitos que hacían se desprendieron de mí. La oscuridad se disipó ante mis ojos. Volví a encontrarme envuelto en el mismo tumulto y la luz grisácea que ya he descrito. Les hablé ya del malestar y la confusión que produce el viaje en el tiempo, y esta vez, para colmo, no estaba bien sentada en el asiento, sino de costado, de manera inestable. Durante un tiempo indefinido, me aferré a la máquina que oscilaba y vibraba sin preocuparme en absoluto por mi posición, y cuando me dispuse a mirar de nuevo los cuadrantes, me sorprendió descubrir a dónde había llegado uno de ellos. Señala los días, otros miles de días, otros millones de días y otros 1.000 millones. Ahora bien, ¿cómo no revertí la dirección de las palancas en vez de volver en el tiempo? Estaba yendo aún más adelante, y cuando presté atención a los cuadrantes vi que la aguja de las milésimas se precipitaba, tan rápido como el segundero de un reloj hacia el futuro. En medida que avanzaba ocurrió algo muy peculiar con la apariencia de las cosas. Aquel gris vibrante que me rodeaba fue volviéndome más oscuro. Luego, aunque todavía viajaba a una velocidad prodigiosa, regresó la sucesión inmediatamente del día y la noche, que por lo general indicaba una marcha cada vez más lenta, y se hizo cada vez más día y la noche se hizo cada vez más lenta. Y también lo hizo en el pasaje del sol por el cielo, hasta que pareció extenderse a lo largo de los siglos. Al final, un crepúsculo constante envolvió la tierra. Un crepúsculo solo interrumpió aquí y allá por el destello de un cometa sobre el cielo oscuro. La banda de luz que antes indicaba la presencia del sol desapareció, pues el sol ya no se ponía, sencillamente se elevaba y se ponía en el oeste, y se hacía cada vez más ancho y más rojo. Cualquier rastro de la luna se había desvanecido. Las revoluciones de las estrellas cada vez más y más lentas se habían convertido en puntos de luces ascendentes. Al final, poco a poco antes de que me detuvieran, el sol rojo y muy grande se quedó inmóvil en el horizonte, como una amplia cúpula que brillaba en un resplandor empañado, y de vez en cuando sufría una extinción momentánea.
Una vez volvió a brillar con una gran intensidad, pero rápidamente recuperó su resplandor rojo y lúgubre. Entendí, por esa desaceleración de la salida y la puesta del sol, que ya no existirían mareas. La tierra había quedado en reposo y una de sus caras dada al sol, así que en nuestra época la luna muestra a la tierra solo una de sus caras, con mucho cuidado, pues recordaba anteriormente mi caída. Empecé a detener el movimiento, las agujas giraron cada vez más lento, hasta que de los miles de días pareció quedar inmóvil, y las de los días ya eran tan solo una niebla sobre el cuadrante. Más despacio, aún hasta que se hicieron visibles los vagos contornos de la playa desolada. Me detuve lentamente, y sin dejar mi asiento en la máquina del tiempo, contemplé a mi alrededor. El cielo ya no era azul. Hacia el noroeste era un negro profundo y aquella oscuridad brillaba intensa y continuamente. Las pálidas estrellas sobre mi cabeza, el firmamento era de un rojizo oscuro sin estrellas, y al sudeste se hacía cada vez más claro, hasta llegar a la escarlata furiosa en el que, el cortado por el horizonte, se asentaba la enorme cáscara del sol, rojo e inmóvil. Las rocas a mi alrededor eran de un áspero color rojizo, y el único rastro de vida que pude advertir en el principio fue el de la vegetación intensamente verde que cubría toda la superficie de la zona sudeste. Era ese verde intenso que tienen el musgo de los bosques o el líquen de las cuevas, plantas que como estas crecen en un crepúsculo perpetuo. La máquina se había detenido sobre la pendiente de una playa. El mar se extendía hacia el sudeste, dibujando el horizonte nítido y sin brisa. No había olas ni rompientes. Solo una ligera y aceitosa ondulación se elevaba y caía como una respiración delicada, y me mostraba que el eterno mar aún estaba vivo y en movimiento. A lo largo de la orilla donde alguna vez rompía el agua, había ahora una densa incrustación de sal rosada bajo aquel cielo escabroso. Tuve una sensación de opresión en mi cabeza y advertí que estaba respirando muy fuerte. La sensación me recordó mi única experiencia de alpinismo, y por ello supuse que el aire estaría allí más enrarecido de lo que está ahora. Muy lejos, en lo alto de la pendiente, oí un áspero grito y vi a una criatura parecida a una gigantesca mariposa blanca que revoloteaba por el cielo y moviéndose en círculos. Desapareció detrás de unas lomas bajas que estaban más adelante. El sonido de su voz era tan lúgubre que me estremecí y asenté con firmeza en la máquina, volviendo a contemplar a mi alrededor. Advertí que bastante cerca aquello que había considerado una masa de roca rojiza se movía lentamente hacia mí. Advertí que se trataba en realidad de una criatura monstruosa. Parecía un cangrejo. ¿Pueden ustedes imaginar un cangrejo tan grande como aquella mesa, moviendo lentamente sus numerosas patas, balboleándose, sacudiendo sus enormes pinzas, sus largas antenas como látigos de cochero, sus ondulantes tentáculos con sus antenas como látigos de cochero, sus ondulantes tentáculos con ojos acechando sobre ustedes a cada lado de su frente metálica? Tenía el lomo ondulado y adornado por protuberancias desiguales. Redimía cubierto y allá con incrustaciones verdosas. Mientras se movía, pude divisar los numerosos palpos de su compleja boca, agitarse y tantear la tierra. Mientras tenía la vista fija en esta siniestra aparición que se arrastraba hacia mí, sentía en la mejilla un ligero cosquilleo, como si una mosca se postrara en ella. Intenté espantarla con la mano, pero poco después regresó casi de inmediato. Vino una más a mi oreja. Logré agarrarla y resultó ser como un hilo. Se soltó veloz de mi mano, con temeroso recelo. Me di la vuelta y entendí que lo que había logrado atrapar era una antena del monstruo del cangrejo que estaba detrás de mí. Sus ojos malignos ondulaban en sus pedúnculos, su boca se movía con voracidad, y sus recias y torpes pinzas, cubiertas de limo de algas, estaban a punto de caer sobre mí. Eché la mano a la palanca y puse un mes de distancia entre mí y estos monstruos, pero seguía en la misma playa y los volví a ver apenas me detuve. Docenas de ellos parecían arrastrarse aquí y allá, bajo la luz sombría, entre las capas superpuestas de un intenso verde.
No puedo describir la sensación de abominable desolación que pesaba sobre el mundo. El rojo cielo del oeste, la oscuridad del norte, aquel salado mar muerto, la playa de piedras en la que se arrastraban aquellos monstruos lentos e inmundos. El veneno verde de aquellas plantas parecía el líquen, el aire encarecido que lastimaba los pulmones. Todo contribuía a un efecto desolador. Avancé unos 100 años más y allí seguía el mismo sol rojo, un poco más grande, un poco más apagado. El mismo mar muerto, el mismo aire helado y la misma multitud de crustáceos terrestres que se arrastraban entre las verdes hierbas y las rocas rojas. Y en el cielo del oeste vi una pálida línea curva que parecía una luna grande y nueva. Y así viajé deteniéndome de vez en cuando en grandes saltos de 1000 años o más, atraído por el misterio del destino de la Tierra, contemplando con fascinación cómo el sol iba haciéndose cada vez más grande y más opaco en el cielo del oeste. La vida se esfumaba de la Tierra. Al final, a más de 30 millones de años de nuestro tiempo, la enorme cúpula roja del Sol llegó a cubrir casi una décima parte de los cielos. Me detuve una vez más. La rastrera multitud de los cangrejos había desaparecido y la playa roja parecía inerte, salvo por algunos musgos y líquenes verdes. Estaba moteada de blanco. Me asaltó un frío penetrante. Unos raros copos blancos caían de mí y allá, trazando círculos en el aire, hacia el noreste. El resplandor de la nieve se extendió bajo la luz de las estrellas del cielo azabache, y pude ver la cresta ondulante de unas lomas teñida de un blanco rosado. El borde del mar terminaba en flecos de hielo y había grandes icebergs flotando. Flotando a la deriva, pero la gran extensión de níquel, océano salado, teñido de sangre bajo el crepúsculo eterno, aún no se había congelado. Miré a mi alrededor en búsqueda de algún rastro de vida animal. Cierta aprensión me mantenía aún en el asiento de la máquina, pero no vi nada que se moviera, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Solo el verde cieno de rocas atestiguaba que la vida no se había extinguido. Un banco de arena había aparecido en el mar, y el agua se había alejado de la costa. Creí ver el objeto negro que se sacudía sobre este banco, pero al mirarlo se quedó inmóvil, y me pareció que la vista me había jugado una mala pasada, y que aquello no era más que una roca. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo y me pareció que parpadeaban muy poco. De repente advertí que el contorno oeste del sol había cambiado, que la concavidad, una bahía, había aparecido en su curva. Vi cómo se ensanchaba, durante un minuto tal vez. Contemplé horrorizado esta oscuridad que se adueñaba de mí. Que se adueñaba de mí. Que se adueñaba del día. Y luego entendí que se trataba del comienzo de un eclipse. La luna o el planeta Tierra, el planeta Mercurio estaban pasando por delante del disco del Sol. Naturalmente en un primer momento pensé que debía tratarse de la luna. Pero hay muchos motivos que me inclinan a creer que lo que en realidad vi fue el tránsito de un planeta interior que pasó muy cerca de la Tierra. La oscuridad se hizo cada vez mayor. A paso constante un viento frío comenzó a soplar con ráfagas heladas desde el este y fue mayor el número de los copos blancos en el aire. Fuera de estos sonidos inertes el mundo estaba en silencio. ¿Silencio? Sería difícil descubrir aquella quietud. Todos los sonidos del hombre, el balido de las ovejas, el trino de los pájaros, el rumor de los insectos, esa agitación que constituye el trastorno de nuestras vidas, todo eso se había apagado, mientras la oscuridad se hacía densa. Los copos cayeron cada vez más abundantes, bailando frente a mis ojos, y el frío del aire se hizo más intenso. Al fin, por una las blancas cumbres de las montañas lejanas fueron desapareciendo en la oscuridad. La brisa se convirtió en un viento quejumbroso. Vi la negra sombra central del eclipse difundirse hacia mí. Poco después solo eran visibles las pálidas estrellas. Todo lo que estaba en la más completa oscuridad, el cielo era absolutamente negro. Sentí terror de esta gran oscuridad. El frío me calaba los huesos y el dolor que sentía al respirar fuera cada vez más fuerte.
Yo temblé y sentí una náusea mortal. Luego, como un arco rojo y caliente en el cielo, reapareció el borde del sol. Descendí de la máquina para recuperarme. Me sentí aturdido e incapaz de enfrentar el viaje de vuelta. Y mientras permanecía ahí, descompuesto y confundido, volví a ver aquella cosa que se movía sobre el banco de la arena. Ahora no había ninguna posibilidad de error. Era una cosa que se movía contra el agua roja del mar. Era una cosa redonda, del tamaño de una pelota de fútbol, o tal vez más grande, y por debajo le salían tentáculos contra el agua confusa y rojiza. Parecía negra y se movía a saltos irregulares de aquí para allá. Luego sentí que se desvanecía, pero un temor terrible a quedar tendido allí inofensivo en aquel crepúsculo lejano y horrible me mantuvo en pie y me permitió volver a subirme al asiento. Y sí, regresé durante un buen rato. Debo haber permanecido insensible sobre la máquina. Reapareció la parpadeante sucesión de días y noches. El dorado del sol volvió a brillar, el cielo fue azul, respiré con mayor libertad. Los fluctuantes contornos de la tierra menguaron y crecieron. Las agujas giraban en sus cuadrantes hacia atrás. Al final volví a ver a los tenues sombras de las casas, la evidencia de la decadencia humana. Estas también cambiaron y pasaron y ocuparon otro lugar. De pronto, cuando el día del millón llegó a cero, disminuí la velocidad. Empecé a reconocer nuestra modesta y familiar arquitectura. La aguja de los miles de días volvió al punto de partida. El día y la noche comenzaron a superponerse cada vez con mayor lentitud. Luego, las viejas paredes del laboratorio se erigieron sobre mí, muy despacio. Ya, desaceleré el mecanismo. Vi algo que me pareció extraño. Creo que ya les había dicho cuando partí, antes de mi velocidad fuera muy alta, la señora Watchet había entrado a mi cuarto y había pasado por él como un cohete. Al regresar, volví a pasar por ese mismo momento en que la buena señora atravesaba el laboratorio, pero ahora su propio movimiento parecía ser la exacta inversión de los anteriores. Se abrió la puerta del extremo inferior y ella se deslizó tranquilamente por el laboratorio de espaldas y desapareció detrás de la puerta por la que antes había entrado. Justo antes me pareció ver durante un sencillo ajille, pero pasó como un relámpago. Después detuve la máquina y vi a mi alrededor otra vez el viejo y conocido laboratorio, mis herramientas, mis aparatos, como los había dejado. Me bajé de la cosa muy agitado y me senté en mi banco. Estuve varios minutos temblando. Luego me calmé un poco. A mi alrededor veía de nuevo mi viejo taller, exactamente como siempre había sido. Podría haberme quedado dormido allí y todo hubiese sido un sueño. Pero no, exactamente igual. La máquina había partido del rincón sudeste del laboratorio y yo había regresado del lado noroeste contra la pared que ustedes vieron. Esto les indica la distancia exacta que había entre la pared al que llegué en el futuro y el pedestal de la esfinge blanca dentro de los cual los Morlocks habían guardado la máquina. Durante un rato mi cerebro se detuvo. De pronto me incorporé y vine hacia aquí por el pasillo, rengueando porque todavía me dolía el talón y me sentía desagradablemente sucio. Vi la Pall Mall Halsey sobre la mesa, que está al costado de la puerta. Descubrí que la fecha era en efecto la de hoy, y al mirar el reloj advertí que ya eran casi las 8. Oí sus voces y el ruido de los platos. Dudé. Me sentía muy débil, enfermo. Luego me llegó el olor de una buena carne y al abrir la puerta, el resto ya lo saben. Me bañé, comí y ahora les estoy contando la historia. Ya sé, dijo tras hacer una pausa, que todo les parecerá absolutamente increíble. Para mí lo increíble es encontrarme esta noche aquí, en una sala conocida, contemplar sus amigables rostros y contarles estas extrañas aventuras. Miró al médico. No, no espero que usted me crea. Tómelo como una mentira o una profecía. Piense que me quedé dormido en el taller. Considere que he estado especulando con los destinos de nuestra raza hasta que elaboré esta ficción. Considere mi afirmación de su autenticidad como un simple recurso artístico para aumentar su interés. Pero sí, pensando que se trata de una historia, dígame, ¿qué le parece? Que me... Ay, Dios. Hasta acá.
Él tomó su pipa y comenzó, como de costumbre, a golpearla sobre las barras de la rejilla de la chimenea. Se produjo un minuto de silencio. Luego, las sillas comenzaron a crujir y los zapatos se arellanaron en la alfombra. Aparté la mirada del rostro del viajero del tiempo y contemplé a su público. Estaban en la oscuridad y pequeñas manchas de color flotaban delante de ellos. El médico parecía absorto de la contemplación de nuestro anfitrión. El editor miraba fijamente al final de su cigarro, el sexto que entendía. El periodista sacó un reloj de su bolsillo. Los otros, si no mal recuerdo, estaban inmóviles. El editor se puso de pie con un suspiro. Es una pena que no es usted escritor de novelas, dijo apoyándolo su mano en el hombro del viajero del tiempo. ¿No me cree? Bueno, ya me parecía. El viajero del tiempo se volvió a nosotros. ¿Dónde están los fósforos? Dijo. Encendió uno y habló sobre su pipa, mientras echaba bocanadas de humo. Para ser honesto, a mí también me cuesta creerlo. Y sin embargo, sus ojos cayeron con una muda interrogación sobre las flores blancas marchitas que había dejado sobre la mesa. Luego dio la vuelta a la mano con la que hacía la pipa, y vi que examinaba unas cicatrices a medio curar sobre los nudillos. El médico se puso de pie, caminó hasta la lámpara y examinó las flores. El geniceo es raro, dijo. El psicólogo se inclinó para ver las vejó y tomó en su mano uno de los especímenes. Que me cuelguen en las manos. No, que me cuelguen es la 1:45. Es la 1:45, dijo el periodista. ¿Cómo regresaré a casa? Hay muchos taxis en la estación, dijo el psicólogo. Es curioso, dijo el médico, pero la verdad es que no conozco el orden natural de estas flores. ¿Puedo llevármelas? El viajero del tiempo dudó y luego dijo de pronto, de ningún modo. ¿Dónde las consiguió en realidad? Me preguntó el médico. El viajero del tiempo se llevó la mano a la cabeza. Habló como alguien que intenta aferrarse a una idea que se le escapaba. Waena me las puso en el bolsillo cuando viajé en el tiempo. Dicho eso, miró desconcertado a su alrededor. ¡Diablos! Es como si estuviera olvidando de todo. Este cuarto y ustedes y la atmósfera de lo cotidiano es demasiado para mi memoria. ¿Construí una máquina del tiempo? ¿O una maqueta de la máquina del tiempo? ¿O tan solo es un sueño? Dicen que la vida es un sueño preciso y pobre a veces, pero no puedo soportar otro que no encaje. Es una locura. ¿Y de dónde viene ese sueño? Debo contemplar la máquina y sí, de hecho existe una máquina. Tomó la lámpara de prisa y se la llevó trazando un destello rojo al atravesar la puerta hacia el pasillo. Lo seguimos allí abajo. La temblorosa luz de la lámpara estaba la máquina voluminosa, fea y torcida. Una cosa hecha de bronce, ébano, marfil y cuarzo traslucido y reluciente. Sólida al tacto. Lo que sé porque extendí la mano y toqué las barras, con algunas manchas y marcas sobre el marfil, briznas de pasto y musgo en su parte inferior, y un carril torcido. El viajero del tiempo dejó la lámpara en el banco y pasó su mano por el carril dañado. Ya está todo bien, dijo. Todo lo que les he contado es cierto. Lamento haberlos traído aquí con este frío. Levantó la lámpara y en un absoluto silencio regresó al salón fumador. Bajó el hall con nosotros y ayudó a que el editor se pusiera el saco. El médico lo miró a los ojos. Con cierta vacilación le dijo que estaba trabajando demasiado, a lo que él respondió con una carcajada. Lo recuerdo de pie con la puerta abierta despidiéndose de nosotros. Compartí un taxi con el editor. Estaba convencido de que el cuento era una patraña. Por mi parte, no era capaz de sacar algo en limpio. La historia era fantástica e increíble, su relato creíble y sobrio. Pasé despierto gran parte de la noche pensando en él. Decidí que al día siguiente iría de nuevo a visitar al viajero del tiempo. Me dijeron que estaba en el laboratorio y, como estaba en buenos términos con los sirvientes de la casa, me permitieron pasar. El laboratorio, sin embargo, me dejaron pasar al laboratorio. El laboratorio, sin embargo, estaba vacío. Contemplé fijamente por un minuto la máquina del tiempo. Extendí la mano y toqué la palanca. Al hacerlo, aquella mesa voluminosa y contundente se balanceó con una rama sacudida en el viento. Su inestabilidad hizo que me sobresaltara y me trajo a un extraño recuerdo de los días de mi infancia en los que tenía prohibido tocar las cosas. Volví por el pasillo, encontré al viajero del tiempo en el salón fumador. Venía de las habitaciones. Tenía una pequeña cámara bajo el brazo y una mochila en el otro. Rió al verme.
y en vez de la mano, como tenía las dos ocupadas, me extendió el codo para que lo estrechara. Estoy terriblemente ocupado, me dijo con esa cosa. Pero no es una broma, contesté. ¿De verdad es que usted viaja a través del tiempo? Sí, de verdad. Y en serio. Al decir esto, me clavó la mirada con honestidad. Luego, dudó. Paseó la mirada por el salón. Necesito solo media hora, dijo, ya que se ha venido y me parece sumamente amable de su parte. Allí tiene unas revistas. Si se queda a almorzar, le demostraré que viajo en el tiempo sin duda alguna. Con muestras y todo. ¿Me perdona si ahora lo dejo solo? Consentí sin comprender del todo el sentido de lo que me decía. Y él sacudió la cabeza y se fue por el pasillo. Oí cerrarse la puerta. Me perdí. Oí cerrarse la puerta del laboratorio. Me senté en una silla y tomé el diario. ¿Qué pensaba hacer antes del almuerzo? Un anuncio de un periódico me recordó de pronto que había quedado en encontrarme con Ray Charlison, el editor. Y las dos miré el reloj y vi que todavía podía llegar. Me incorporé y corrí por el pasillo para decírselo al viajero del tiempo. Al girar el picaporte, oí una exhalación que se interrumpió raramente al final de un clic y un golpe. Cuando abrí la puerta, una corriente de aire se arremolinó a mi alrededor, y desde el interior del lugar se oyó un sonido a vidrio roto cuando se caía al suelo. El viajero del tiempo no estaba. Durante un momento me pareció ver una figura fantasmal, indefinida, envuelta en un torbellino negro y cobrizo. Una forma tan transparente que podía ver a través de ella la mesa y todas las hojas llenas de dibujos. Pero ese fantasma se desvaneció cuando me refregué los ojos. La máquina del tiempo se había ido. Salvo por un rastro de polvo en movimiento en aquel rincón del laboratorio, estaba vacío. Al parecer se había roto un vidrio de la claraboya. Sentí un asombro irracional. Sabía que algo extraño había ocurrido, y de momento no pude distinguir qué era esa cosa extraña. Mientras permanecían allí, atónitos, abrió la puerta que daba al jardín, y apareció un criado. Nos miramos, luego comenzaron a ocurrírseme algunas ideas. ¿El señor ha salido por allí?, le pregunté. No, caballero, nadie ha salido. Esperaba encontrarlo aquí en el laboratorio. Con ello, entendí. A riesgo de decepcionar a Richarlison, me quedé allí, a la espera del viajero del tiempo, esperando una segunda y acaso más extraña historia, las muestras y las fotografías que habrían de traer consigo. Pero empiezo a temer que esta espera habrá de llevarme la vida. El viajero del tiempo se desvaneció 3 años atrás, y como ya es de público conocimiento, jamás regresó. Solo nos queda hacernos preguntas. ¿Regresará alguna vez? ¿Es posible que haya viajado hacia el pasado y que haya caído en manos de unos salvajes peludos, bebedores de sangre? ¿Era la era de piedras sin pulir en los abismos del mar Cretáceo? ¿O entre los grotescos saurios, la enorme bestias reptiladas de la era jurásica? Incluso, ahora, si se permite usar esta expresión, podría andar vagando sobre un arrecife de coral olítico, frecuentando por los plesiosaurus, o en las cercanías de los solitarios lagos salidos de la edad triásica. ¿O habrá ido hacia el futuro, una de las eras más cercanas en la que los hombres todavía son hombres, pero ya han logrado solucionar los enigmas y los agotadores problemas de nuestra época? Hacia la edad adulta de la raza, ya que por mi parte no puedo creer que estos días de mi débil experimentación, teorías fragmentarias y discordia mutua sean de hecho la época que culmine con el hombre. Digo, por mi parte, lo sé, por las cuestiones que tuvimos ocasión de discutir ante que construyera la máquina del tiempo. No pensaba en términos demasiado felices del progreso de la humanidad, y veía en el creciente acopio de la civilización un necio amontonamiento que indefectiblemente terminaría cayéndose y aplastando a sus creadores. De ser así, nos quedaba más que vivir haciendo de cuenta que no lo es, pero para mí el futuro es todavía oscuro y desconocido. Es una gran ignorancia iluminada en algunos pocos lugares casuales por el recuerdo de su historia. Y tengo para mí que me consuelan 2 extrañas flores blancas.
ya marchitas, amorranadas, achatadas y quebradizas, que atestiguan que incluso cuando la inteligencia y la fuerza hayan desaparecido, la gratitud y la ternura aún habrán de vivir en el corazón de los hombres. Y ya acabé.